A 370 kilómetros de Tokio, el fondo del océano se rompe, una falla de 500 kilómetros de largo se desliza de golpe. La energía es tan brutal que acorta la duración del día del planeta en 1.8 microsegundos y mueve el eje de la Tierra 17 centímetros, y en Tokio los rascacielos empiezan a bailar, no tiemblan, se balancean edificios de 200 metros moviéndose de un lado a otro como juncos en el viento. En Shinjuku las torres siguen oscilando durante 13 minutos y a 770 kilómetros en Osaka otros edificios se mecen por más de 10. Cualquier persona normal que ve eso piensa una sola cosa: se va a caer. No se cayó, ninguno se cayó. Y aquí es donde la historia se pone rara, porque tu instinto te dice que un edificio sobrevive a un terremoto siendo fuerte, rígido, inmóvil. Una roca. Pero mira esto, los edificios que se quedaron quietos, los que se negaron a moverse, esos son los que se agrietaron, se rompieron por dentro, colapsaron, y los que se balancearon como borrachos durante 13 minutos seguidos, esos amanecieron intactos al día siguiente. Te lo digo claro, en Japón, el edificio que se mueve es el que sobrevive, el que no se puede mover es el que está en peligro. Suena a error, suena que algo está al revés, pero no lo está. Es una de las ideas de ingeniería más contraintuitivas y más geniales de los últimos 1000 años. Y al final de este video la vas a entender tan bien que se la vas a poder explicar a tu sobrino de 10 años. Yo, Giancarlo Buendía, llevo más de 14 años trabajando con ingenieros en proyectos de alto riesgo en toda Latinoamérica, y te voy a ser honesto, esta historia no es solo sobre arquitectura japonesa, es sobre una forma de pensar, una que separa los sistemas que aguantan presión de los que se hacen pedazos a la primera. En los próximos minutos vamos a desarmar 3 cosas. Primero, por qué un secreto de 1300 años sigue protegiendo la torre más alta de Japón hoy. Segundo, las 3 máquinas invisibles que tiene un rascacielos japonés por dentro, con una analogía para cada una que no se te va a olvidar. Por último, por qué todo esto al final no es sobre edificios, es sobre cómo se diseña cualquier cosa que tenga que sobrevivir al caos. Una empresa, un proyecto, una carrera. Antes de los edificios, hagamos un experimento mental rapidísimo. Es gratis. Imagina 2 cosas plantadas en el suelo durante una tormenta brutal. La primera, un poste de hierro totalmente rígido. La segunda, un árbol joven flexible que se dobla con el viento, cual sigue de pie cuando pasa la tormenta. El poste de hierro recibe toda la fuerza del viento de golpe en un solo punto. No tiene a dónde mandar esa energía. Se acumula hasta que algo cede, se dobla, se quiebra o arranca de raíz. El árbol hace lo contrario. Se dobla, reparte la fuerza, la disipa, y cuando el viento para, vuelve a su sitio. La rigidez no es fuerza, la rigidez es fragilidad disfrazada de fuerza. Un terremoto no es más que energía, y un edificio tiene 2 opciones: resistirla, absorber el golpe completo, gestionarla, dejarla pasar, repartirla, soltarla poco a poco. Japón eligió la segunda y la convirtió en ciencia. Para encontrar el origen de esta idea no hay que ir a un laboratorio moderno, hay que retroceder más de 1000 años. Cerca de Nara hay una pagoda de madera llamada Horyoji. Lleva en pie desde principios del siglo VIII alrededor del año 711. Es una de las estructuras de madera más antiguas del planeta. Piensa en todo lo que ha visto esa torre. 13 siglos, guerras e incendios, y cientos de terremotos que derribaron edificios de piedra mucho más sólidos a su alrededor. Y la pagoda sigue ahí. No es suerte de una sola torre. De los 500 pagodas de madera que existen en Japón, en 400.000 años, solo 2 se habrían derrumbado por causa de un terremoto. 2 en 14 siglos durante generaciones. Esto fue casi un misterio sagrado. Como una torre de madera sin un solo clavo de acero, sin computadoras, le gana a la naturaleza una y otra vez. La respuesta está escondida justo en el centro de la torre. En el corazón de cada pagoda hay un pilar central de madera que sube por todo el centro de la torre. Se llama Shimbashira. Y aquí está lo que rompe todas tus expectativas. Ese pilar central no sostiene los pisos, no carga el peso de la torre. En muchos diseños ni siquiera toca el suelo de los pisos de arriba. Cuelga libre por el centro. Entonces, ¿para qué sirve? Los pisos no están firmemente atornillados unos a otros, están apilados casi sueltos. Cuando llega el terremoto, cada piso se mueve un poquito desfasado del de arriba y del de abajo, y el pilar central oscila como un péndulo gigante. El resultado es hipnótico. Mientras el suelo empuja la torre en una dirección, los pisos se mueven en direcciones distintas y el pilar tira hacia el centro. La estructura disipa la energía discrepando consigo misma. Nadie le ganó al terremoto a fuerza bruta. Le ganaron dejando que cada parte se moviera por su cuenta de forma controlada, convirtiendo el temblor en un baile, en lugar de un choque. Resumen, la pagoda no es fuerte, es inteligente. 1300 años después, los japoneses no tiraron esa idea a la basura. La metieron dentro de un rascacielos de 600 metros. Te lo muestro. Vamos a entrar dentro de un edificio japonés moderno. Por dentro tiene básicamente 3 sistemas. Te los explico de abajo hacia arriba. Máquina número 1, el aislamiento de base. Imagina que pudieras poner tu edificio sobre patines o sobre unos cojines gigantes de goma, que no esté pegado al suelo, sino apoyado sobre algo que se puede formar
Esos son los aceleradores sísmicos, bloques de capas de goma y acero, a veces con un núcleo de plomo, colocados entre los cimientos y el edificio. Cuando el suelo se sacude violentamente, los aceleradores absorben y desacoplan ese movimiento. El suelo se mueve mucho, el edificio de arriba muchísimo menos. Como ir en un auto por baches, las ruedas saltan, pero tu asiento apenas lo siente. El Museo Nacional de Arte Occidental en Tokio fue reforzado con 49 de estos dispositivos. El edificio puede desplazarse hasta 40 centímetros en horizontal y la estructura de arriba ni se entera. Y ojo, no es un truquito de un par de edificios Japón, tiene más de 5.000 edificios con aislamiento sísmico. Si cuentas casas individuales, más de 10.000, es el país que más usa esta tecnología en el mundo. Y casi todo ese crecimiento explotó después de 1995 ya. Ya vamos a llegar a por qué máquina número 2, los amortiguadores. Y para esto quiero que pienses en algo que uses todos los días, los amortiguadores de tu auto. ¿Qué pasaría si tu auto no tuviera amortiguadores? Cada bache te lanzaría hacia el techo y el auto seguiría rebotando. Un buen rato después, los amortiguadores se comen el rebote, convierten el movimiento en calor y lo disipan para que el auto se calme rápido. Un rascacielos hace lo mismo, pero a una escala monstruosa. Dentro de las paredes y los pisos hay amortiguadores estructurales, muchas veces de aceite gigantes, los cuales son colocados en diagonal entre los pisos. Cuando el edificio se balancea, se estiran y se comprimen y convierten la energía del temblor en calor. Cada oscilación es un poco más pequeña que la anterior. Hay un edificio de 54 pisos en Tokio al que le instalaron 288 amortiguadores de aceite en 24 pisos. En el 2011 su deformación se quedó alrededor del 0.3%. La norma japonesa permite hasta 1% de deformación en edificios de más de 60 metros, es decir, se movió 3 veces menos de lo que la ley ya consideraba seguro. El movimiento no es el problema, el movimiento descontrolado es el problema. Los amortiguadores no detienen el baile, le ponen ritmo. En el cielo de Tokio se levanta la Tokyo Skytree 634 metros, terminada el 29 de febrero de 2012. Al inaugurarse era la segunda estructura más alta del mundo, una aguja de acero clavada en uno de los lugares con más terremotos del planeta. Y sus ingenieros hicieron algo poético, tomaron el secreto de las pagodas de 1300 años y lo metieron en el centro del Skytree. Hay un pilar gigante de concreto reforzado, mide 375 metros de alto, 8 de ancho y pesa 11.000 toneladas. Es un Shimbashira moderno. Hizo un Shimbashira moderno. Como la pagoda no está pegado rígidamente a la torre, está conectado a la estructura de acero por amortiguadores de aceite. En el terremoto la torre se mueve en una dirección, el pilar se mueve desfasado y se cancelan 1300 años de tradición con física moderna. Y arriba de toda esa idea aparece en su forma más pura el amortiguador de masa sintonizada, un peso enorme colgado cerca de la cima. La Skytree tiene dos cerca de los 620 y 625 metros. Cuando el edificio se inclina hacia un lado, ese peso por inercia se mueve hacia el contrario y frena el balanceo, como cuando caminas con una taza de café llena y mueves la mano al revés para que no se derrame, pero con toneladas automático, cientos de veces por minuto. Ahora ya tienes el cuadro completo de abajo hacia arriba, patines que lo desconectan del suelo, amortiguadores que se comen el rebote y un contrapeso arriba que cancela el balanceo. 3 máquinas para hacer una sola cosa, dejar que el edificio se mueva, pero siempre bajo control. Funciona cuando llega el monstruo, porque las teorías bonitas mueren rápido en el mundo real y a Japón le llegó la prueba definitiva. Volvamos al 11 de marzo del 2011, magnitud 9.0, el cuarto o quinto terremoto más grande jamás registrado. No fue un simulacro, fue posiblemente el peor escenario que la ingeniería japonesa había imaginado en el papel. Y aquí está el detalle que casi nadie entiende: lo que hace peligroso a un terremoto lejano para un rascacielos no solo la fuerza, son las ondas de periodo largo, ondas lentas que viajan cientos de kilómetros y entran en resonancia justamente con los edificios altos. Es como empujar a un niño en un columpio en el momento exacto. Empujones pequeños en el ritmo correcto hacen una oscilación enorme. Por eso edificios a 370 kilómetros del epicentro se balancearon 13 minutos y por eso en Osaka a 770 las torres se mecieron más de 10. La energía las encontró en su frecuencia. Ese era el examen perfecto para saber si la filosofía del edificio que se mueve era genialidad o una apuesta arrogante. Resultado: ¿cuántos rascacielos modernos colapsaron en Tokio ese día? 0 edificios sacudidos por 4 minutos de movimiento intenso, balanceándose más de 10 años en cosas de adentro, sin estructuras intactas. La apuesta no era arrogancia, era cálculo, y esto no salió de la nada. Japón pagó por este conocimiento con sangre a lo largo de un siglo. Después del gran terremoto de Kanto, en 1923, Japón introdujo su primer coeficiente sísmico obligatorio, pero la fecha que de verdad importa y la que todo japonés que compra una propiedad conoce de memoria: 1 de junio de 1981. Ese día entró en vigor el nuevo estándar de resistencia sísmica, conocido como el Shin-Teishin tras el terremoto de Miyagi de 1978.
¿Y sabes qué pasó en el terremoto de Kobe de 1995 que mató a más de 6.000 personas? Al revisar los escombros apareció un patrón demoledor. La inmensa mayoría de los edificios que colapsaron eran anteriores a 1971. Solo alrededor del 3% de los que cayeron se habían construido bajo la norma de 1981. Léelo otra vez. El terremoto no eligió al azar, eligió los edificios viejos, rígidos, diseñados con la mentalidad de aguantar a fuerza bruta, y respetó casi por completo a los que estaban diseñados para moverse. La filosofía no se defendió con palabras, se defendió con la lista de sobrevivientes. Ahora demos un paso atrás porque si te quedas solo con qué interesante lo de los edificios te perdiste lo mejor. Todo lo que vimos es una lección sobre cómo se construye cualquier cosa que tenga que sobrevivir al caos. ¿Cuál es el edificio frágil? El que no se puede mover, que es tan rígido que cuando llega un golpe inesperado no tiene a dónde mandar la presión y se quiebra de un solo punto. ¿Y cuántas veces has visto eso fuera de la arquitectura? La empresa intocable hasta que cambió el mercado y no se supo doblar. El profesional con un solo plan, una sola habilidad, una sola fuente de ingreso que se rompe cuando ese único pilar falla. Proyecto rígido sin holgura, donde el primer imprevisto tira todo el cronograma abajo. La rigidez se ve fuerte hasta que llega el terremoto y todos tarde o temprano tenemos nuestro 11 de marzo. ¿Cuál es el principio? No es blando. Mira lo que hace un rascacielos japonés. Tiene cimientos profundos, reglas estrictas. Un código que se respeta a rajatabla. Es rígido donde debe serlo y flexible donde le conviene. Eso es la flexibilidad controlada. Absorber el golpe sin perder la forma, moverte, pero volver siempre a tu centro, disipar la energía del problema en lugar de tragártela entera. En la gestión de proyectos, esto tiene nombre técnico: resiliencia. Un buen sistema no es el que reza para que nunca pase nada malo. Es el que asume que el terremoto va a llegar porque siempre llega, se diseña desde el primer día para moverse sin caer. Los mejores ingenieros no construyen para evitar el movimiento, construyen para sobrevivirlo. Esa es la diferencia entre quien se quiebra con cada buena crisis y quien sale del otro lado balanceándose pero de pie. Así que la próxima vez que veas unos rascacielos balanceándose en un terremoto y tu instinto te grite, se va a caer ahora. Sabes la verdad y ese movimiento no es debilidad, es 1300 años de inteligencia trabajando en silencio. Es un sistema que decidió a propósito ser flexible para no romperse. Nos vemos en el próximo y recuerda, el que se mueve bien es el que sigue de pie.